muchas gracias por la invitación a Gustavo, la gente del grupo. La verdad que es un placer estar acá y bueno, y justamente en un momento que tenemos que empezar a tomar decisiones. Y primero cuando lo hablé con Fernando me pareció que era muy temprano, pero después pensando ahí también estamos con gente que planifica, que toma decisiones a tiempo. Vamos a ver todo con tiempo, cómo a partir de la situación que tenemos ahora empezamos a proyectar el otoño y el invierno. Entonces, muy lindo para ver lo que se nos viene. Ya paso a compartir pantalla. Me confirman que se ve todo bien. ¿Se ve bien? Sí, Perfecto, perfecto. Martín. Se ve bárbaro. Bueno, para los que no me conocen, soy investigador del programa Pasturas y Forrajes. Me encuentran en Tacuarembó y bueno, ahí les dejo el mail, cualquier cosa, me escriben mjaurena@iña.org.ir, cualquier consulta me van a encontrar por ahí. La idea, entonces, estamos acá ahora en momento de quiebre de estación, ya prácticamente en mitad de febrero entramos en la bajada del verano y empezamos a pensar en otoño, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en modo otoño de cómo a partir de la situación que tenemos hoy podemos empezar a planificar el otoño y sobre todo el invierno, que es lo que se nos viene. Tenemos un escenario muy lindo, así que las decisiones de manejo o las no decisiones se pagan y tiene un costo muy importante también tomar o no tomar decisiones. Entonces la idea con Fernando, vamos a compartir información técnica, sobre todo para después tener una discusión abierta entre todos y sacarnos las dudas que podamos tener. Entonces, yo les voy a hablar de manejo adaptativo, ¿no? El manejo adaptativo, para ser bien simple, es una estrategia de manejo que utiliza la información del monitoreo del estado de las pasturas, de los animales y del clima para tomar decisiones. Esto se basa en que si tenemos un ambiente que es muy variable, muy cambiante, muy dinámico, sobre todo en campos naturales que podemos tener, nos puede cambiar adentro del año, nos cambia la composición de una pastura, nos cambia la productividad de una pastura, ahora en verano de una semana para otra. Entonces tenemos que tener sistemas flexibles para poder darle batalla con manejo a lo que es la variabilidad. Y bueno, y poder justamente con esas medidas de manejo acoplarnos, producción de pasto, utilización de pasto, manejo de la producción animal a lo que es la situación forrajera. Entonces la idea estará un poco, estamos en la puerta del otoño, vamos a ver primero qué puede pasar en otoño e invierno. Hay muchas cosas que son esperables, predecibles, entonces esto es mucho más fácil que dar esta charla en octubre para hablar del verano. Objetivos del manejo que podemos tener y cómo con una propuesta de manejo adaptativo podemos ir atrás del cumplimiento de esos objetivos, qué herramientas tenemos para monitorear y qué decisiones podemos tomar en tiempo y forma, que por suerte estamos con tiempo, así que bueno, vamos arrancando. Esto yo le voy a dar un panorama general de herramientas de manejo de campo natural, principalmente para sistemas ganaderos extensivos, que me disculpe algunos si hay en sistemas intensivos, pero esa parte después la agarra más bien Fernando. Yo capaz que dejo alguna cosita colgada, pero me baso en manejo del campo natural, principalmente a los sistemas que están basados en campo natural. ¿Qué podemos esperar de acá para adelante? Es que se nos apague la producción de forraje de a poquitos, en cuentagotas. De enero prácticamente adelante, lo único que podemos esperar es una caída en la producción de forraje. Ya pasamos el pico de verano. Esto es la curva de producción de forraje de una comunidad de arenisca. Esto es una de basalto, donde
donde es mucho más estable, el mínimo de invierno no es tan alto, ni el pico de primavera, perdón, el mínimo de invierno no es tan bajo, ni el pico de primavera es tan alto, entonces es más fácil regular la carga, la transición es mucho más fácil y no es tan violenta como en un campo de arena que pasamos de una productividad muy buena en primavera y sobre todo en verano a tener un otoño e invierno donde ya venimos en caída. Entonces, lo mismo también campos de cristalino, vamos a tener una situación que vamos a salir del verano y nos vamos a encontrar una situación donde se va apagando la producción de forraje. Esto es muy predecible. Podrá cambiar un poquito la situación en otoño, si en algunos lugares que están en seca, en el norte está muy seco, Salto, Artigas, puede ser muy distinto al resto. Quizás tengamos un otoño por debajo de lo normal y en el resto las situaciones iguales o encima, pero sobre todo el camino hacia el invierno va a ser poco pasto. Poco pasto, sistemas sobre todo que tienen alta proporción de campo natural. Cambia un poquito la situación o este hueco, sistemas productivos que un buen porcentaje de pasturas cultivadas. Y bueno, ¿qué es lo que podemos esperar ya de stock de pasto? De inicio de otoño hacia la primavera que viene, hasta el inicio de primavera, lo que vamos a esperar es una caída en el stock de pasto en el sistema. Esa caída puede ser moderada o no, según las decisiones de manejo que tomemos, pero es una situación normal que si arrancamos el otoño con 8 centímetros, vamos a estar llegando al fin de invierno con 5 o 6 centímetros. Eso es una caída normal y si lo tenemos con 5 o 6 centímetros, vamos a terminar con 4. Ahí estamos en un límite de resiliencia, donde la recuperación o el inicio de la primavera prácticamente no nos pagaría peaje, pero sí, si caemos acá en el rojo y bajamos de los 4 centímetros, ahí ya hipotecamos el crecimiento de la primavera que viene. ¿Y por qué es tan importante esto y moderar esta caída? Porque acá, en lo que viene primavera y verano, tenemos prácticamente el 70% de la producción de forraje en la mayoría de los campos de Uruguay, 60-70% o más. Y si llegamos debajo de 4 centímetros, la diferencia esta nos puede ser mínima de 2 o 3 centímetros. Acá, si estamos con 2-3 centímetros, vamos a tener prácticamente la mitad de producción de pasto que si arrancamos con 4 o 5 centímetros en primavera, porque se quiebra el límite de plasticidad de la mayoría de las especies de campo natural y no pueden compensar esa baja de área foliar. En cuanto a calidad de forraje, ahí tenemos dos situaciones muy distintas. Campos que son muy estivales, ahí lo que esperamos que de acá para adelante es que nos caiga la calidad de forraje, que baje la digestibilidad y que baje sobre todo el nivel de proteína, las dos cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha renovación, no vamos a tener mucho crecimiento y las hojas verdes van a ver, dependiendo un poquito del sistema de pastoreo, pero vamos a ir teniendo un forraje que va a ir perdiendo calidad y cuando aparezcan los primeros fríos y heladas, se va a intensificar esa pérdida de calidad. Una situación quizás opuesta puede pasar en campos, en mejoramientos y en campos invernales fertilizados. Acá esperamos exactamente lo opuesto, que ganen calidad. ¿Por qué? Porque van a tener un empuje de las leguminosas o porque van a tener un empuje de las gramíneas de invierno. Entonces, ahí lo que esperamos es ganar calidad de aquí en adelante. Y si lo miramos ahora ya con una lupa de balance forrajero, tenemos las mismas tres curvas de producción de forraje, pero si le ponemos una curva de demanda arriba, vemos que esto es un sistema criador promedio con 0,6 unidades ganaderas ahí al inicio de otoño, cómo sería la demanda para adelante, y un sistema de 0,7 donde vemos que el hueco de invierno ahí ya es mucho más grande, pero se equilibraría el sistema con lo que es la productividad de primavera después en cristalino y en
y en basalto, y después si tenemos 0,8 o más. Entonces, cuando ponemos la carga animal en otoño, cuando fijamos la carga animal, fijamos la demanda para el invierno, y lo que hacemos es decir, lo que fijamos es el tamaño de este hueco que vamos a tener. Entonces eso lo tenemos que proyectar en el tiempo, y va a depender mucho de las decisiones de cómo estamos de pasto, de stock de pasto, porque esto es crecimiento, es productividad esperada, cómo estamos de stock de pasto acá, y sobre todo de condición corporal de los animales en rodeos de cría, de cuánto podemos arriesgar a tener una pérdida de estado corporal, por ejemplo, en invierno, por el bache que nos toque. Bueno, seguimos. Bueno, y ahí ya está un poco el contexto de qué es lo que nos puede pasar de acá para adelante. Como verán, casi que chocolate por la noticia, me van a decir, es todo bastante predecible. Pero cuando ya lo combinamos con distintos objetivos y con distintas situaciones, ahí empezamos a tener distintas realidades. Yo para tener un ejercicio nomás, para discutirlo con ustedes, tomé un sistema criador. Sistema criador donde un objetivo puede ser mantener o ganar condición en las vacas de cría. Y hoy hablando con Fernando Lattanzi, más que mantener o ganar es salir del invierno o llegar al parto con una condición corporal que después no condicione una preñez rápida, puede ser una condición corporal 4 terminal. Entonces eso va a depender mucho de cómo arrancamos. Pero un objetivo, entonces, si estamos en una condición 4, es mantenerla y no perder, o ganar condición si estamos debajo de 4. Y en las recrías, si estamos hablando de recrías de hembra, tener una ganancia moderada para no perder lo que ganamos parte de lo que ganamos en el verano y la primavera anterior, y poder seguir la trayectoria de crecimiento para alcanzar los objetivos de preñez a los 24 meses, o sistemas que van a los 15 meses ya tendrían que ir con otros recursos forrajeros y suplementación. Pero como hablamos de hueco, ahí empezamos a hablar de pasto, y vemos que una de las medidas claves es transferir forraje de calidad para el invierno, sobre todo categorías muy demandantes como las recrías, donde no estamos suplementando, el poder llevar o mover pasto de calidad de principio de otoño a fin de otoño, o principio de otoño al principio de invierno, es clave ahí para tener una buena trayectoria de crecimiento y no perder peso en los animales, que ahí el animal prácticamente come un poquito menos que un animal que gana peso, pero come y pierde peso, y después tiene que comer peso de vuelta, parte del fin de invierno, tiene que comer forraje de vuelta, parte de fin de invierno, comienzo de primavera, para compensar, y terminamos el principio de primavera, o a veces hasta mitad de primavera, con el mismo peso de otoño, un animal con todo lo que consumió. Esa es una ineficiencia que creo que con un novillo a $5, con lo que vale un ternero que vale casi $2.70, $2.80, no nos podemos dar más el lujo de desaprovechar ese pasto, porque tuvo que consumir 2 o 3 veces el animal, 2 o 3 veces el forraje que consumiría normalmente para mover el peso. Y lo otro también, y que no es poca cosa si lo miramos en el largo plazo, también tenemos que cuidar al campo. Un objetivo de manejo en otoño e invierno sería cuidar al campo para mantener el potencial productivo. Y acá, ¿por qué es importante? Porque un campo puede ser más o menos invernal, no es por el campo o por el CONIAT, sino también lo podemos hacer más o menos invernal con el manejo que nosotros le ponemos encima. Entonces ahí es clave el manejo que le damos. Si yo tuviera que simplificar ahí en 3 palabras de qué es cómo podemos llegar a esos objetivos que nos fijamos, de tener vacas en buen estado, tener recrías con buena ganancia y cuidar el campo,
Ahí estarían las tres claves ahí de manejo adaptativo: trabajar con pasto, que es tener buen verde en ese pasto, y trabajar con una reserva para adelante. La reserva es el mejor ajuste de carga que podemos hacer, es con pasto en pie. Bueno, acá yendo un poco, hablando un poco de por qué tenemos que estar hablando en claves de manejo adaptativo. Acá voy a presentar el panorama del año pasado, cómo estábamos en enero, donde la mitad del país, teníamos prácticamente una situación de sequía. Empezó una sequía muy fuerte en el este, en diciembre, después en enero se corrió al oeste, centro-oeste, y después tuvimos en febrero una situación prácticamente de bonanza climática. Eso fue el año pasado. Y si lo comparamos con este año, tenemos prácticamente un resultado totalmente distinto. Entonces la alegría acá va por barrios. Donde estuvimos peor el año pasado es prácticamente donde estuvimos mejor en enero este año. Y donde festejábamos y teníamos buenas lluvias el año pasado en enero, que era en el extremo norte, hoy es donde tenemos prácticamente una situación de déficit forrajero. Tenemos prácticamente todo el pasto seco en el norte de Salto y Artigas. Estos son mapas de NDVI, que es una variable que estima el verdor de la vegetación, que viene a ser un estimador de lo que es el estado de salud o de crecimiento de la vegetación. Entonces, si tenemos situaciones climáticas tan variables, tenemos que adaptarnos al clima con flexibilidad. El sistema tiene que acoplar y tiene que internalizar esa variabilidad con herramientas flexibles. Estos son dos situaciones distintas que las podemos tener en 2 años seguidos, que nos falte pasto porque está seco, o tener una situación excelente desde el punto de vista. Y entonces tampoco tiene que asustarnos mucho el tema de la sequía. Van a seguir viniendo, vamos a tener déficit forrajero, pero con manejo también podemos ganarle y podemos adaptarnos a esa situación de sequía y que los efectos negativos prácticamente sean mínimos, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de trabajar con más pasto? Y disculpen que sea repetitivo, pero es una clave en el sistema de producción tener pasto y en sistemas ganaderos extensivos, más porque la reserva está en el campo. Prácticamente tenemos escasas reservas forrajeras, escasa capacidad de suplementar a todo el ganado. Entonces, la principal reserva es la que vamos a tener en pie, y eso es prácticamente como un gran panel solar. Tenemos más pasto, tenemos más área foliar, la fábrica va a ser más grande y va a estar funcionando. Es algo que se retroalimenta, tenemos más forraje verde para los animales, y en esa situación vamos a cosechar más forraje verde, que es el objetivo. Cosechar forraje verde de calidad es el objetivo final para tener buenos niveles de producción animal. Pero bueno, primero en punto de partida. Ahora estamos entrando el otoño. Para tomar buenas decisiones de manejo, preciso saber cómo estamos de cantidad de forraje, cómo estamos podemos predecir la calidad y si esa oferta es o no suficiente para cubrir la demanda y los objetivos que tenemos de producción animal. Ahí tenemos distintas condiciones que podemos tener con la regla. Podemos estar entrando al otoño sin pasto, podemos estar entrando sin pasto, con una cantidad moderada de pasto, podemos tener ya casi un exceso de pasto, donde vamos a ir perdiendo también, en estas situaciones vamos a ir perdiendo calidad. Y también los animales pueden entrar en distinta condición. Entonces, es clave acoplar las decisiones de manejo del pasto con las decisiones de producción animal. ¿Y por qué hablamos de
más pasto, que no es neutro. Si tenemos más pasto también, acá esto es una gráfica, estos fueron dos ensayos bastante viejos que hice en Glencoe, 2 años consecutivos, ahí teníamos un gradiente de oferta de forraje, acá abajo está como disponibilidad de forraje en el eje X, y acá veíamos cómo en función del gradiente de oferta de forraje variaba el crecimiento. Y siempre, acá esto es en el otoño, de 3 años, prácticamente hay un incremento lineal de la producción de forraje. Si estamos con esos 5 o 6 centímetros, esto es para campos de basalto, 5 o 6 centímetros tenemos prácticamente el doble o más del doble que si tenemos 2 o 3 centímetros de pasto en el campo. Lo mismo pasa en invierno, lo único que con distintas pendientes, este fue un año más, el 2010, con más frío en invierno, creció menos el pasto, pero crezca más o crezca menos, siempre hay una respuesta que donde tenemos más pasto va a crecer más el forraje. Y eso es clave. Si entramos con un campo pelado, en otoño, y sobre todo mitad de otoño, llegamos con un campo pelado, no le pidamos mucho al campo porque tampoco lo vamos a tener una capacidad de respuesta. Esta es la mirada de corto plazo. Si nosotros tenemos una mirada de largo plazo, ahí sí entran a jugar ya mucho más sistemas de pastoreo, cómo yo manejé la primavera anterior, campos que son aliviados en verano, por ejemplo, increíblemente están reaccionando igual que una festuca. Un campo de festuca yo lo alivio, ¿para qué? Para que siga manteniendo vivos los macollos en verano y poder aprovechar esa densidad de macollos y tener una alta disponibilidad de forraje ya en el arranque. Bromus, Sauleticus, Stipas, Etígeras se comportan igual. Si yo los campos que tienen especies invernales, yo los puedo promover con un manejo similar al de festuca, manejo con remanentes altos y sobre todo con un alivio fin de primavera y verano. Lo otro, eso es visto desde una reacción de corto plazo, que tenemos más pasto, más crecimiento, pero también podemos ir torciendo un poquito la composición del campo hacia más especies invernales. Desde el punto de vista animal, cuando lo vemos desde el punto de vista de la cosecha de forraje también. Tenemos más altura del pasto y tenemos que tanto el de abajo es para ovinos, esta línea es para ovinos, a medida que aumenta la altura del pasto, aumenta la tasa de ingestión, la masa de bocado, y lo mismo pasa acá con vacuno. Esto es cuando miramos un animal, solo un animal, si tuviéramos solo un ovino o solo un vacuno. Esto es si queremos maximizar la producción de un animal. Queremos optimizar la producción, ahí entra la carga animal y nos tendríamos que correr un poquito hacia la izquierda. Y ahí tratamos de ponderar lo que es la baja, lo que perdemos. Hay un compromiso entre lo que perdemos en producción de ganancia diaria de cada animal con lo que ganamos teniendo más animales. Siendo un poquito a la calidad del forraje y por qué tenerlo más verde, ahí cuando el forraje tiene dos componentes, un componente metabólico que son las hojas y un componente estructural que son los tallos y quizá un tercer componente, una tercer caja. Dentro de todo eso que llamamos pasto, tenemos una tercer caja que es el forraje muerto. Cuando hablamos de verde, de hojas, ahí tenemos la digestibilidad y la proteína de la pastura está ahí. El tema es que en el campo natural siempre nos manejamos con que hay tallo y con que hay forraje muerto y que tenemos una estructura del forraje que está mezclada. Bueno, poder tener un sistema de manejo que priorice a las hojas y que nos dé alta producción de hojas es clave para tener más consumo y más ganancia de peso de los animales. Y lo contrario, si tenemos más tallo y más fibra, ahí vamos a tener más fibra de detergente neutro, vamos a tener menos digestibilidad y vamos a tener más limitaciones del consumo. Disculpen que acá donde dice
tendría que decir menos consumo y menos ganancia de peso a medida que tenemos más fibra, más restos secos y más tallo. Y yendo al tercer componente ahí y quizás a la clave del manejo adaptativo, está todo el tema de ajuste de carga con pasto, el diferimiento. Por un lado, nos permite tener un pastoreo eficiente y mantener el verde en momentos de alto crecimiento, esto sobre todo para la primavera. Permite que donde están pastoreando los animales, en el mejor momento de crecimiento del año, sigan consumiendo verde y optimicen muy bien el consumo y tener muy buenas ganancias, pero también nos permite trasladar forraje de un momento a otro para, de primavera para verano sería para cuidarnos y prever como seguro para lo relativamente inesperado que puede ser una crisis forrajera por déficit hídrico o, en este caso, un invierno, trasladar forraje de invierno porque sabemos que ahí vamos a tener un bache forrajero y en campos que vienen degradados es muy importante también tener una recarga del banco de semillas del suelo. Yendo un poco a lo que es estas decisiones, cómo las podemos llevar a decisiones, todo esto que hablamos de tener más pasto, tener más verde y tener una reserva, yendo a un sistema, esto está bien, esto es un esquema gráfico, les voy a presentar ahora, donde el objetivo del manejo de otoño es monitorear y en función de cómo está el pasto, cómo están los animales, cómo es mi proyección de negocio, de sistema de producción, poder prepararnos para el invierno, que ya sabemos que nos va a faltar pasto. Entonces, voy a hablar de tres decisiones. Quizás ahora en la discusión pueden identificar alguna más si las discutimos, pero tres decisiones que generalmente hay que tomar en los sistemas criadores. ¿Cómo asigno a los animales los distintos potreros? Es el momento del año en el que tenemos animales con requerimientos más contrastantes. Tengo un ternero de destete que es súper delicado, les dejó de tomar leche de la madre y ahora tiene que sobrevivir con el pasto que encuentra, que muchas veces va perdiendo calidad ese pasto día a día, porque es pasto de verano. Y por el otro lado tengo la vaca que le saqué el requerimiento de ternero y ahora la puedo acomodar, le bajé mucho los requerimientos y puedo completar esos requerimientos ya con un forraje de mucho menor calidad. Entonces, tenemos ahí unas decisiones que tomar, cómo asignamos estas vacas en los distintos potreros acá del sistema, según las categorías, pero también llega el momento que tengo que pensar en el ajuste de la carga animal y en función de cuánto pasto tengo, cuánto es el estado de los animales, qué expectativas o objetivos tengo para adelante y qué capacidad de reserva que puedo tener. Es ahí la capacidad de reserva la generamos difiriendo acá teniendo módulos de reserva. Ahora vamos a ver que no lo podemos hacer en cualquier lado, que tenemos distintas capacidades de respuesta según las comunidades y en distintos momentos del año. Pero ahí la clave sería reservar mejoramientos, potreros invernales y podemos tener, vamos a ver un piquito ahí de una ventanita de tiempo que tenemos ahora a principios de marzo donde podríamos estarse reservando pasto de campos naturales también de verano. Pero sobre todo después que nos preparamos para el invierno, tenemos que enfrentarlo y ahí ya vienen otras decisiones que seguimos. Esto es un predio, hay tanto pasturas cultivadas como pasturas, prácticamente todos los predios tenemos pasturas cultivadas, llámese mejoramiento, pradera, y ahí es el momento de utilizarlo. La mayoría de las praderas son con especies invernales y tienen esa principal finalidad de aportar calidad y cantidad de forraje en invierno, sobre todo los verdeos. Entonces llegó el momento de utilizarlo sobre todo con las categorías más demandantes. Hay que ver si es necesario y sobre todo si es viable suplementar. Y llega el momento de utilizar también acá las reservas de forraje, los diferimientos. Ahí
ahí tenemos una limitante muy fuerte, sobre todo si son diferimientos que nosotros lo hicimos con forraje de verano, lo vamos a tener que usar principalmente con vacas de cría, y si ya es diferimientos a partir de especies, campos más invernales o mejoramientos, ahí lo podemos usar con cualquier categoría. Bueno, entonces vamos a hablar de esas tres decisiones, cómo priorizar las categorías y los distintos potreros. Ahí también en la regla tenemos una estimación de una escala de forraje verde, acá donde, bueno, en los potreros que tengan más verde, ahí tienen que ir terneros, corderos, los animales más demandantes, y después donde tenemos más tallo, forraje seco, ahí las vacas de cría y el resto de las categorías de ovino. También lo mismo, podemos, como una decisión de ajuste de carga, tomar ese criterio de con cuánto forraje estoy entrando al invierno. En otoño, con cuánto forraje estoy entrando. Si estoy con arriba de 6 centímetros, ya está en una condición adecuada, porque sin hacer muchos retoques en la carga animal, yo puedo esperar terminar con al menos 4 centímetros y ahí no afectar la producción de forraje. Si estoy en el amarillo de la regla entre 4 y 6 en otoño, yo sé que voy a caer en una situación de alerta y que voy a salir en el rojo, pero sobre todo si estoy entrando con menos de 4 centímetros de pasto al otoño, ya tengo una situación sumamente complicada, porque estoy hipotecando la ganancia de los animales en invierno y el crecimiento del pasto, no solo en otoño e invierno, sino en la primavera que viene. Y sobre todo, si tenemos la suerte de estar en esta situación, en una situación más acá, de estar arriba de los 10, 12 centímetros, ahí lo que tenemos que hacer es diferir todo lo que podamos. La otra decisión, entonces, la primera es la de asignar categorías animales, la segunda es lo de ajuste de carga y algunos indicadores prácticos nomás. Si en todos los potreros estoy en rojo en otoño, más allá, y estoy en una buena situación climática, estoy pasado de carga y no preciso mucho monitoreo. Ya sé que estoy condicionando el sistema de producción porque estoy desacoplando las necesidades del pasto y de los animales. El pasto está produciendo menos de lo que podría, no tengo reserva en pie y a los animales les estoy dando una estructura que no les permite tener un buen consumo de forraje. La otra decisión que tengo que tomar, y que es una decisión clave en otoño, es planificar los diferimientos de forraje en pie, que es un poco lo que queremos darle, quizás una de las decisiones más importantes que podemos estar planificando de ahora para adelante. Diferir es muy distinto que hacer pastoreo rotativo. Con pastoreo rotativo está muy bueno, pero le damos descanso al potrero, pero es el stock de forraje que tenemos en los potreros de acá para adelante, entonces no necesariamente estamos difiriendo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con una carga desajustada, por más que estemos haciendo pastoreo rotativo, si la capacidad de carga es mayor al crecimiento de la pastura, vamos a terminar el otoño con mucho menos pasto del que lo arrancamos. Entonces no estamos difiriendo nada, todos los potreros se descansan, pero vamos a terminar con mucho menos pasto y vamos a terminar con todos los potreros en una misma situación parecida. Entonces, lo que buscamos es un descanso planificado de determinadas comunidades. Recomendamos ahí empezar por potreros chicos, por los que menos se endurecen, hacer un pastoreo previo con altas cargas, previo al inicio del diferimiento, cosa de que todo lo que vamos a diferir sea calidad. Acá este es el previo un productora, esto es la entrada del invierno pasado, identificó una parte de un potrero que tenía bastante bromo saulético, increíble la respuesta que tuvo, esto sin agregar fertilizante. En 3-4 meses tenía una acumulación de forraje
de Bromus auleticus increíble. Como resumen, acá les presento una tabla que resume. Bueno, tenemos distintas situaciones de adentro de un potrero. Tenemos una variabilidad de situaciones, una variabilidad de potrero, algo que estamos hablando y que estamos hablando cada vez más. El tener una clasificación de ambiente y subdividir por ambiente es el manejo número uno en un sistema de producción. Cuando vamos a subdividir, la llave está en separar comunidades. ¿Por qué? Porque cada comunidad pasa a ser una herramienta de manejo. Acá un potrero con 5 comunidades, si las tenemos juntas, tenemos una herramienta de manejo. Lo tendremos 100 potreros, pero vamos a tener solo una herramienta de potrero, una herramienta de manejo. Si tenemos 5 comunidades distintas que producen en momentos distintos, que tienen respuestas distintas a intensidades de manejo, a alturas de remanente, a momentos que puedo diferir, ahí tengo herramientas. Entonces vamos a ver cómo puedo utilizar esas herramientas. Ahora estamos el 16 de febrero, a partir del 1 de marzo, ¿cómo puedo usar esas herramientas en un sistema de producción? La primera, y que es una herramienta que no la teníamos, y que siempre hablamos de diferir pasto de especies o de mejoramientos, es dentro de las especies estivales hay especies que toleran bastante bien el frío y que aguantan mucho más el frío que otras. Y las dos especies que aguantan más, primero la que aguanta más es el canutillo de las especies productivas, ¿no? Y después el Paspalum dilatatum. Esas dos especies podría yo estar planificando un diferimiento a partir de marzo, diferimiento temprano a partir de la primera quincena de marzo y llevarlo hasta fin de mayo y utilizarlo ahí. Ahí tengo una ventanita de crecimiento que, como son especies de verano que tienen buena calidad de hoja, no acumulan tanto tallo hacia fin de ciclo y se pueden mantener verdes, ahí puedo tener un primer diferimiento que es funcional al sistema de producción. Cuando empieza a caer el forraje del resto de los potreros, lo utilizo fin de mayo, junio. Después otra herramienta que tenemos que es sumamente valiosa, después Fernando le va a mencionar, son los mejoramientos, y sobre todo con mejoramientos con lotus anuales. Es una herramienta muy buena para el sistema de producción y son esas situaciones que la calidad de forraje, cuanto más nos acercamos hacia el invierno, va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque el aporte de la leguminosa va a ser cada vez mayor y ahí vamos a tener una calidad mejorada del forraje. Entonces ese es un comodín que yo puedo acondicionar un potrero. Es importante que sea en marzo temprano para promover la germinación, y ya con ese mismo acondicionamiento yo utilizo esa estrategia para llevar forraje en mayo, junio o hasta inclusive principio de julio. Ahí va a acumular mucha calidad de forraje, no vamos a perder respecto a si es un campo de verano. La otra herramienta que tenemos son los campos con una buena proporción de especies invernales. Buena proporción, ya hablamos de arriba de 15-20%, ya es un buen nivel como para pensar en un diferimiento. Estamos hablando de Bromus auleticus, de Stipa. Son especies que nos guardan la calidad de forraje en forma increíble en invierno. Van creciendo de a poquito y lo que pierden de calidad es mucho menos de lo que van acumulando de forraje. Ahí también es muy interesante. Yo puedo acumular forraje desde marzo o principio de abril hasta junio o julio y después seguirlo usando el resto del invierno. Estas son las especies que nos han presentado la menor tasa de pérdida de calidad, ya sea de digestibilidad o de proteína, son lo que pierden menos. Entonces podemos pensar de diferimientos hasta de más de 100 días. Y bueno, así como decimos, en las tres situaciones de arriba nos conviene diferir en distintos momentos,
también está, y tenemos que decir, dónde no nos conviene diferir forraje y dónde nos conviene seguir pastoreando ya marzo, abril, mayo, todo el invierno, donde tenemos una especies que son sensibles al frío, Gramilla, Paspalum notatum, y Axonopus affinis, el pasto chato, son especies que les cuesta acumular forraje, pues son especies muy postradas, todas ellas son muy sensibles al frío, entonces el ciclo va a ser muy cortito, vamos a poder acumular muy poco y eso va a perder calidad muy rápida, y sumado a la gramilla, que lo que acumulemos va a tener una proporción de tallos muy grande, que va a ser también de un valor nutricional muy, muy bajo. Entonces, este es el esquemita que les quería presentar para tomar esas decisiones de manejo de ese ajuste de carga que podemos hacer al otoño si tenemos identificadas las comunidades, si tenemos potreros con comunidades separadas, es algo que lo podemos hacer. Ya tenemos una herramienta que desarrolló un colega que se llama Martín Durante para separar comunidades en base a imágenes satelitales que después se chequea a nivel de terreno. El otro día lo estuvimos viendo con Juan Martín Berruti, que creo que está por acá. Y bueno, ahora viene otra decisión, que es la de suplementar. Acá voy rápido porque ya le estoy sacando tiempo sino a Fernando. Primero, ¿qué esperamos que nos pase en esta situación? En esta situación de abajo. Si no tenemos pasto, damos en el rojo la regla, menos de 4 centímetros, y tenemos un pasto todavía que tiene muy poco forraje verde. Ahí lo que vamos a esperar, pérdidas de peso. No podemos esperar otra cosa en la recría. Entonces, si tenemos ese monitoreo en otoño, ya podemos proyectar una pérdida de peso, pues sabemos que tenemos poco pasto y no es de calidad. Si tenemos arriba de 5 centímetros, bueno, ahí tenemos ganancia de peso. Ahí podemos tener cuánto esas ganancias de peso van a depender de la proporción de forraje verde. Acá yo les muestro un cuadrito. Esta es parte de la tesis de doctorado de Fiorella Casulli, que está por acá en la reunión también, donde vemos que a medida, este es el testigo no suplementado, que en la medida que había más proporción de forraje verde, la respuesta en ganancia de peso de los testigos era mucho mejor, y pasamos prácticamente de cuando teníamos 30% de forraje, solo de forraje verde, estábamos en mantenimiento, a una situación en que podemos ganar con forraje diferido 200, 300 gramos si ese forraje tiene buena calidad. Pero lo interesante de los datos acá de Fiorella, esto es una base de datos de muchísimos ensayos, una base de datos de suplementación, es que tenemos también más respuesta. En la medida que vamos teniendo más verde, tenemos más respuesta a la suplementación. Entonces, si queremos ir muy rápido, y en animales, acá estaríamos viendo que esto podría ser una estrategia, tener forraje verde sin suplementar, pero tener buena disponibilidad y forraje y con alta proporción de verde. Podríamos tener ganancias moderadas en hembras, pero si queremos acelerar una recría de machos o de terneras que se van a entorar a los 15 meses, tendríamos sí o sí que estar en una situación de acá arriba, donde tenemos la respuesta a la suplementación. Ahí tenemos un plus de respuesta a la suplementación en la medida que tenemos un forraje que está siendo más verde. Entonces, de ahí la importancia de clasificar las unidades, las herramientas de manejo en función a las comunidades que tenemos. En síntesis, entonces, tenemos decisiones importantes que vienen para adelante en otoño, asignar potreros a categorías con distintos requerimientos, ajustar carga animal, reservar forraje, después darle prioridad a esas categorías más demandantes, ver si es necesario suplementar, utilizar el forraje, definir momento y con qué categoría usar el forraje diferido, o también los módulos de pasturas mejoradas. Y bueno, estas serían un poco las claves ahí de manejo adaptativo de otoño que quería compartir. Y esto, la idea es tratar de, justamente en función de la situación que está cada uno, que la pueda monitorear, y en función de ello tratar de llegar
a los objetivos de tener campos en mejor condición y animales más productivos. Por ahí queda lo mío, muchas gracias. Después seguimos con la tanda en las preguntas. Cualquier duda la vemos ahí. Gracias, Martín, por la presentación. El chat ha estado tranquilo. Si les parece, damos paso a Fernando y después hacemos una ida y vuelta con todo lo que surja. Ok, ahí se escucha bien, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Repito las gracias que dijo Martín a FUCREA por darnos este espacio y a todos ustedes por tomarse el tiempo de estar esta tarde escuchando sobre pasturas y campo natural. Yo voy a hablar más de praderas sembradas. ¿Por qué no? Bueno, yo también trabajo en el programa de investigación de pasturas y forrajes. Mi nombre es Fernando Latanzi y mucho de la información es el trabajo de todo el equipo, que es bastante gente. Y siempre está bueno mencionar, además de INIA, a las otras agencias que nos proveen el financiamiento, como Procisur, Fontagro, ANI y otras universidades. Yo voy a tratar de hacer foco en, así como Martín hablaba de decisiones asociadas a campo natural, las mías van a ser decisiones asociadas al manejo de praderas sembradas, y ustedes van a ver que hay mucho énfasis en las praderas largas, ¿no? En las cosas que queremos que persistan muchos años. En las ganas de ir rápido para tener espacio para preguntas, por ahí voy a hacer afirmaciones. Ustedes, todas las cosas que yo diga, tengan en presente que siempre van con un a mí me parece o en mi opinión, y que no son juicios de valor. Entonces, si me escuchan hablar de el mal manejo, qué sé yo, no es un juicio de que la gente maneja mal las pasturas, es pasturas que salieron mal. Ahora que la gente tiene más confianza, me hacen llegar comentarios que en algunas reuniones, como que la forma en que presento es un poco demasiado taxativa a veces, ¿no? Y que a alguna gente lo puede tomar mal. Realmente no hay juicios de valor en lo que yo les digo, son solamente palabras que me sirven para ir rápido y ser breve. Ustedes van a ver que voy a hablar dependiendo de cómo están nuestras pasturas, manejos para recuperar densidad y estructura, manejo para recuperar especies que se pueden haber perdido, un manejo para tratar de recuperar, vamos a decir, praderas fuleras, praderas que las pasaron y que quedaron más o menos después del verano, ¿no? Si tengo tiempo, les quiero mostrar un sistemita que algunos de ustedes seguro que ya vio cuando hicimos esa jornada ya por diciembre, de cómo decidir qué especies mezclar cuando hago praderas nuevas. Y les voy a hablar muy poquito de este punto, que es cómo planificar la oferta de forraje de marzo para usarlo, marzo y abril, para usar forraje diferido de pasturas con el mismo concepto que Martín, pero de praderas en el medio del invierno. Este es un esquema que lo publicamos en 2019 y que trata de resumir 4 épocas centrales para poder mantener pasturas de base Fectuca dactylis o algún rairaz así perenne, entre comillas, que dure 2 o 3 veranos. Las cosas que hay que hacer sí o sí para que esas pasturas estén productivas y persistan, ¿no? Hoy estamos acá. Hoy estamos saliendo del verano y entrando al fin del verano, principio del otoño, y estamos saliendo del modo cuido la pastura para que no se me mueran de calor las plantitas, al modo voy a estimular el macollaje para recuperar la densidad de todo lo que perdí ese verano. Esto es lo mismo que yo les presenté el año pasado, así que algunos de ustedes capaz que lo están viendo de nuevo, y es lo que va a pasar todos los veranos en Uruguay, a veces con más sequía, a veces con menos sequía, dependiendo de la zona, como decía Martín, pero esto va a ocurrir siempre. Nosotros salimos del verano, hicimos lo mejor que pudimos para que no se nos mueran esas plantas, pero ahora tenemos que darle un empujón para que rearme la densidad y la estructura. Esto nos permite asegurar que vamos a tener una densidad apropiada para pasar todo este año y que la pastura nos persista otro año, y otro año, y otro año. Otoño, marzo, abril, es el momento en que Festuca, Dactylis y los raigraces
macollan activamente. En otras épocas del año hacen un poquito, pero ahora es cuando hacen su gran aparición y vemos plantas con muchos macollos. Entonces hay que potenciar eso. Y es el momento también que balanceamos o que podemos afectar y manejar nuestro balance de gramíneas leguminosas cuando tenemos pasturas mezclas. Estimular el macollaje es súper fácil. La planta lo único que necesita es luz y no estar corta de nitrógeno. Y estimular el macollaje, esperen que voy a cerrar esto. Es esto que ven acá. Ustedes ven, esto es una plantita de festuca del año pasado, ¿no? Estos macollos grandes son los que pasaron vivos el verano. Ustedes ven que tienen alguna hoja muerta. Estos son de estanzuela, en verano generalmente reciben defoliación, algunas hojas que no se comieron. Y ustedes ven, ahí hay un macollito nuevo, estos son dos macollitos nuevos, estos son dos macollitos nuevos. Cualquier festuca que vayan a mirar, digamos, y que haya recibido alguna lluvia a mitad de enero, deberían ver que esto está ocurriendo. Si esta planta está debajo de un colchón de material muerto, no hay luz que llegue a la base del macollito, la planta cree que está con competencia, que hay cosas que no la dejan macollar, y no macolla. Lo único que hace es este macollo un poco más grande. Y si tenemos luz, pero la planta está deficiente de nitrógeno, se reduce muchísimo el macollaje. Entonces, esas son las dos cosas que sí o sí tienen que estar para que este paso ocurra. El tema de luz es solamente, bueno, solamente entre comillas, o pastoreo o rotativa, pero en algún momento, antes del 10 de marzo, que no quede mucho resto seco dando vuelta, ¿sí? Sobre todo si se pasó o si dejamos un colchoncito de pasto para protegerla durante el verano, hay que remover eso y dejar que llegue luz a la base de los macollos. Como repito, ¿no? 10 de marzo, ahora febrero nos dio un otoñito, pero ahora ya volvió el calor. Los próximos 10 días todavía son de cuidado, cuanto más al norte estamos, más de cuidado, pero a partir de que bajen las temperaturas y sobre todo los niveles de radiación, esos días con mucha radiación a la tarde, podemos ir bajando las alturas de corte o de pastoreo. Y nitrógeno, tenemos dos fuentes. Una es el que hacen ingresar las leguminosas y que nosotros redistribuimos con la orina de los animales. Entonces, si nosotros tenemos pasturas que ahora, en febrero, a principios de marzo, tienen un 30, 40 o más por ciento de leguminosas, podemos confiar en que los animales van a comer esa leguminosa, van a orinar ese nitrógeno, y en esos parches de orina vamos a tener nuestra fertilización. Si eso no ocurre, o sea, si no tenemos esas leguminosas, este año la sequía tiene una ventaja, que es que una vez que se corta la sequía y empieza a llover, hay un proceso que se rompen los agregados del suelo, queda materia orgánica más disponible para los bichitos, y eso da lo que se llama un burst, un pico de mineralización. Entonces no sería raro que ustedes vean en sus predios, después de la lluvia, un reverdecer, que no es solamente del agua, sino también de que ese suelo está entregando más nitrógeno que lo que entregaría normalmente. Dichas estas dos cosas, si ustedes en marzo empiezan ya a pastorear y ven claramente los parches de orina, como que se ven muy contrastantes, tienen deficiencia de nitrógeno, y ahí les convendría aplicar. Estas son fotos del año pasado y está muy parecido este año. Esto es estanzuela, que son suelos relativamente buenos para Uruguay, que tienen 80 milímetros, 90 milímetros de agua disponible. Y esto es del 14 de febrero. La idea es tener pasturas. Estas son puras, una de dactilis y una de festuca, pero que podrían tener lotus, por ejemplo. Y yo los quiero convencer, algunos de ustedes creo que ya están, que ustedes pueden tener esto todos los años que quieran, mientras no se les enmalece, ¿no? Que es la única. Pero las especies, estas dos, están preparadas para vivir y recuperarse todos los veranos y darles este febrero, este marzo, abril, con esta densidad y con ese nivel de cobertura. Son especies que creo que la mezcla de genética con paquetito de manejo nos permite confiar y ser consistentes que podemos lograr esto
todos los años, con esos 4 pasos, ¿no? Una de las cosas que estoy seguro que están pensando es, me está hablando de poner urea y vale $850 la tonelada. ¿Por qué? Porque nitrógeno en estas pasturas tiene 3 efectos. Siempre si no tengo leguminosas dando vuelta y si la mineralización natural no me alcanzó, ¿no? Uno es, nos ayuda a recuperar densidad. O sea, no es que no solamente nos da un poco más de pasto, nos da la base para tener un año más de pasturas. La razón por la cual se pierden festucas y dactilis en Uruguay no es que la especie no esté preparada para vivir muchos años, es que una vez que se pierden las leguminosas que usualmente las acompañan, les lleva solamente un verano entrar en deficiencia de nitrógeno y al segundo verano el calor las mata. Porque la planta que se enfrenta al verano malnutrida anda peor. Entonces, esto lo que nos da entonces no es solamente un poco más de pasto, es un año más de pastura. Nos ayuda a generar estructura. ¿Qué es esto? Que cuando el animal se enfrenta a esta pastura, puede comer lo que decimos a boca llena. Puede tener altas tasas de consumo, puede tener alta producción individual. Si tenemos pasturas que están deficientes, lo que vemos son 2 cosas: hojas más cortas y menos densidad de hojas. Y esas 2 cosas conspiran contra lograr altos consumos de pasto, de manera que no se nos afecta la ganancia de peso. Y nitrógeno nos permite lograr esas 2 cosas: hojas más largas y más densidad de forraje. Y además nos da más kilos de pasto, dependiendo de qué época estemos, por cada kilo de nitrógeno aplicado tenemos más kilos. Marzo y abril son épocas en las que podemos esperar 10, 15 o 20 kilos de pasto por kilo de nitrógeno aplicado, dependiendo de si estamos con mucha o poca deficiencia, ¿no? Cuanto más deficiencia tenemos, más alta es la respuesta. Pero créanme que el efecto de nitrógeno en esta época, en estos recursos, va más allá del kilo de pasto y cómo lo traduzco en carne. Es un año más de pastura y es una estructura que le va a permitir al animal cosechar eso y convertirlo en carne o en leche. Esto era para graficarles que así estaba el tambo de Estanzuela el 31 de diciembre del 2020 y así el 14 de febrero del 2021. Yo podría haber sacado las mismas fotos este año y era muy similar. Estas son las 2 festucas que hoy están así. Y es lo que va a pasar todos los años, algunas veces más, algunas veces menos, en la mayor parte de Uruguay. Vamos a tener fines de diciembre y enero con cosas que se ven así, y después el fin del verano y el otoño con una respuesta rápida. Alguna vez le vi a Nacho Icochea poner un tuit que decía: qué verdeo la festuca. Lo mismo diría para dactilis. Y es verdad, hay pocas cosas que te puedan dar pasto más rápido después de un verano que una pastura con base festuca o base dactilis bien manejada. El segundo punto es recuperar especies perdidas. ¿Qué quiere decir esto? Casi todas las festucas, o la gran mayoría de festucas y dactilis que hacemos en Uruguay, llevan alguna leguminosa, usualmente trébol blanco y usualmente lotus. Así como las gramíneas tienen problemas de persistencia por calor, las leguminosas se mueren de sed, vamos a decir. Son muy sensibles al déficit hídrico, trébol blanco mucho más que lotus y lotus más que alfalfa, ¿no? Pero no tienen tanto problema con el calor, sino realmente con el déficit hídrico. Entonces, todos los veranos que nosotros pasamos con déficit hídrico, dependiendo de la intensidad que nos tocó, pero tarde o temprano nos toca, lo más común es que esas especies se pierdan. Para poner un ejemplo, este verano, muchos de los tréboles blancos que había en las festucas no van a estar más, o hay que esperar que vengan del banco de semillas. Y lo mismo puede haber pasado con la densidad de lotus. De manera que, si nosotros teníamos pasturas que se llamaban festuca más lotus más trébol blanco, lo que tenemos que ver ahora es, no tanto si se perdió o no, sino más bien en qué medida se perdió y qué decido hacer. Si intersiembro una leguminosa o le cambio el nombre y ahora le pongo festuca pura, dactilis puro, y lo empiezo a manejar con más nitrógeno, que es el nitrógeno que no entra porque no está más la leguminosa. Pero si esto ocurrió, tenemos que tomar una de estas 2 decisiones. A la de ponerle nitrógeno es donde tenemos más datos y más
confianza en que la respuesta va a estar, la intersiembra de leguminosas en pasturas establecidas, yo al menos tengo re poca experiencia, pero sí sé de gente que tuvo algún resultado positivo con trébol rojo. Seguro que ustedes capaz que tienen mejor y más experiencia que yo en estos temas y podrían ser, tienen opciones que yo no conozco o que no me atrevo a recomendar. Lo que sí les puedo decir es que hay una alta probabilidad que hayan perdido las leguminosas o que haya mucho menos leguminosas de lo que usualmente había y tienen que tomar una de estas dos decisiones. Porque si no, esa festuca o ese dactilis va a entrar en deficiencia de nitrógeno y el próximo verano se los cobra en menor persistencia de esa pastura. Y lo último, praderas fuleras. Fuleras quiere decir que quedaron sin la especie base. O sea, si eran base dactilis o base festuca, se quedaron con muy poca densidad o con muy manchoneadas, con parches que se murieron, ¿no? Y eso puede haber sido porque un mal manejo de verano, y acá les digo realmente mal manejo quiere decir que la pastura se manejó mal, pero no porque la gente no sabía. A veces uno la maneja mal y listo, salió mal. Y lo que pasó este verano, o al menos pasó en muchos lugares, es que la sequía empezó, supongamos, tipo el 15 de noviembre y se fue acentuando a medida que pasaba el tiempo hasta Navidad, ¿no? Entonces uno por ahí hizo un último pastoreo medio bajito, confiando en que iba a haber rebrote, y no hubo rebrote. Y la pastura entró al verano con poca cobertura y lo afectó. Entonces, eso podría haber pasado en muchos lugares, y en otros lugares no. En el noroeste de Uruguay, esa mancha que está súper seca, se están alcanzando déficits hídricos mayores a 400, 500 milímetros, y ahí no importa si cuidaste o no cuidaste festuca o dactilis, se muere de sed. No es lo más común en Uruguay, hay pocos años, digamos, con mayores déficits, pero ahora les voy a mostrar el balance hídrico del Salto y lo van a ver. Y el otro sitio donde estamos viendo que eso ocurre son suelos que acumulan poca agua en el este. Suelos, por ejemplo, arroceros, donde festuca entró reemplazando a raigras, y donde hay suelos con 20 milímetros, con 20 centímetros de exploración radicular, que no acumula más de 30 o 40 milímetros, este verano pasaron los 400, 500 milímetros de déficit. ¿Déficit qué es? Déficit es todos los milímetros que el ambiente le pedía a la pastura que evapotranspire y la que la pastura no podía evapotranspirar porque no había agua en el suelo. Y eso puede ocurrir o porque llovió poco, y además tengo un suelo que acumula poca agua, ¿no? Entonces fíjense, esto es para Salto Grande, un suelo de 80 milímetros de agua útil, así que es un suelo relativamente bueno. Todo lo que es azul, esto es donde caen 3 de cada 5 años, y estos son los distintos años, desde 2016 hasta el último, ¿no? Hoy estamos acá, fíjense, estamos con déficit de 550 milímetros que se dan una vez cada 7, 8 años o más. Es realmente un déficit muy, muy raro para esa zona, y como les decía antes, entre 400 y 500 es el límite que toleran 450 festucas, capaz que 550 dactilis, estas especies. De manera que usualmente el déficit no llega a ser tan extremo, pero este año en esa zona puede haber festucas que se están muriendo simplemente de sed, por más que uno haya hecho el manejo especial. Entonces, esas dos razones nos dan pasturas sin base. Y ahí la decisión es si las reemplazo o vamos a decir las estiro intersembrando algo. Y esa intersiembra puede ser una gramínea anual, y esa gramínea anual, la más segura, vamos a decir, es raigras. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Entonces, el momento es ahora de evaluar cómo están nuestras praderas y clasificarlas. Está ok, quedó más o menos vivo. Martín me dijo que tira algún número de densidad de macollas. Festuca y dactilis que hayan quedado con 500 macollos por metro cuadrado pueden producir 2 o 3 macollos por planta. Ahí ya llegamos a 1000, 1500 macollos, y con eso esas pasturas andan. Lo que tenemos que hacer es recuperar densidad y estructura estimulando el macollaje. Si la pradera está ok, pero nos quedamos sin leguminosa,
lo que decíamos antes, ¿cómo recuperamos ese nitrógeno? ¿Con intersiembra o le cambiamos el nombre a la pastura? Y le decimos pastura pura y la manejamos con fertilización nitrogenada. Y si tenemos una pradera fulera, o las reemplazo o las estiro. Esto, dependiendo de cuán seguro estemos que perdimos la base, si estamos seguros que la perdimos, bueno, podemos reemplazarla por una, ahora vamos a ver con qué, o si no sabemos si quedó vivo o algo no quedó vivo, le confiamos, podemos intersembrarle algo a esa festuca S. dactylis y ver qué pasa. Pero en definitiva no es algo muy distinto, digamos, a un verdeo que hacemos sin poner glifosato antes, ¿no? Y a medida que nos vamos a estas opciones de intersiembra, hay menos consistencia. Menos consistencia quiere decir que no sé si estamos seguros que todos los años haciendo tal paquetito yo voy a lograr una buena implantación. Entonces, hay que tener eso en cuenta al momento de tomar la decisión. Voy a hacer un paréntesis de cómo evaluar. A mí me gustaría, alguna vez les mostré, y yo les insisto en la utilidad, si alguno de ustedes no lo usa, de mirar imágenes satelitales, ese índice verde que mencionaba Martín, que el nombre por ahí también se usa como NDVI, que es una sigla que aparece, pero es lo mismo, es una medición del verdor que hay. Y por ejemplo, hay apps como Booster Agro en el teléfono móvil, que uno le marca ahí el potrero y les baja las imágenes satelitales que existen. O si les gusta usar cosas en el software, hay Ursula GIS, es uno muy simple, es gratis, se puede bajar, no es nada complicado. Y esto es lo que uno logra. Yo hice esta bajada para unas festucas que están ahí en 33, en esos suelos arroceros. Gonzalo Zorrilla me pasó la ubicación, porque él decía, se me están muriendo, incluso si hago todo el manejo. Entonces fíjense cómo el 8 de noviembre estaba todo verdecito, un mes más tarde ya estaba sin área foliar, el 12 de enero eso era seco, ahí no había nada verde. Fíjense que lo único verde que queda son los cursos de agua que debe haber habido malezas o algún arbolito, ¿no? Y al 1 de febrero, después de las lluvias, fíjense la diferencia de cómo se están recuperando esos distintos áreas de los potreros, y todo esto es festuca, ¿no? Y cómo es difícil ver esto sin una imagen satelital, porque cuando uno va a recorrer es difícil recorrer de manera concienzuda muchos campos así. En cambio, con esto podemos ver lugares donde realmente se perdió todo, como este, y alambrado de por medio, un lugar donde anda mejor, y ahí un lugar donde quedó mejor. Entonces, ver este tipo de imágenes antes de ir a dar una vuelta al campo para mí es central, y una herramienta súper útil para hacer una mejor evaluación. Hoy hablando con Gonzalo me contaba, bueno, esto que ves verde acá es todo gramilla y digitaria. Así que esta festuca está toda perdida, y estos son suelos que tienen 30, 35, 40 milímetros de agua útil. Ahí el déficit fue mayor de 500 milímetros, yo las cuidé y todo y se murieron igual. Y esto es un suelo parecido, pero es una pastura de primer año, que es muy interesante para mí, de por qué está verde y por qué la pastura desde 2 años no está verde, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más de eso. Salimos de festuca y dactylis. Para aquellos que tengan alfalfas, o si habrá alguno que tiene lotus puros corniculatus, de los criterios de evaluación sale del medio, no está la pérdida de especies, y lo único que tenemos es si la pradera está ok. Acá no hay temas de macollaje, estas especies lo que tienen es una corona, y esa corona es la que le da la persistencia, ¿no? Entonces lo que tenemos que es, en otoño, antes de la primera helada, el último pastoreo antes de la primera helada, estirarlo un poquito, darle un poquito más de tiempo para que tanto alfalfa como lotus armen su corona y pasen mejor el invierno. Estas especies no tienen el tema de que macollen o no macollen, eso lo arman con el tamaño de la corona, y la corona la arman en otoño antes de la primera helada. Esto lo voy a pasar rápido, después si alguno tiene más preguntas, lo charlamos ahí, ¿no? Porque creo que no hay tanta gente con tantas alfalfas en este grupo. Y si se murió por alguna razón, estas son las más clásicas, o se reemplazan, o sobre todo si son alfalfas que queda, qué sé yo, 20 o 30% de cobertura de alfalfa y nada más,
es donde entran las intersiembras, con raíces o con cebadilla, algo que produzca pasto en invierno. Y en el caso de praderas que son largas, a través del mecanismo de resiembra, como podrían ser las promociones de raíz anual, o en el este, esos olcus, que en realidad son olcus que se resiembran, y uno ve un montón de olcus todos los años, todo esto funciona igual. En lugar de decir reducir mortandad, esto no existe porque la planta pasa muerta el verano, pasa como semilla, y en lugar de estimular el macollaje, lo que tenemos que hacer es estimular el banco de semilla, que es lo mismo, es remover la parte, que no quede tanto resto seco para que las plántulas se instalen, y en el caso de que hayan, en las producciones regales se hace, bueno, algún herbicida o algo para controlar si hay malezas. Esto también lo voy a pasar rápido, cualquier pregunta después pueden decir. Mejoramientos de campo. Ahí la evaluación que tenemos que hacer es incluso, la hacemos este otoño, pero es para todos los mejoramientos. Yo creo que ustedes van a identificar estas situaciones. Hay mejoramientos donde el mejoramiento es realmente un mejoramiento. Quiere decir, es una base de campo natural con especies nativas, perennes, de verano, esos Paspalum, Axonopus, los que mencionaba Martín, y que hay leguminosas que coexisten con eso y que están más en invierno. Si esa es la situación, lo que tenemos que hacer es mantener eso. Y en otoño lo que tenemos que es toda la implantación, la estimulación del banco de semillas de las leguminosas, y en octubre es donde tenemos que regular que esa leguminosa no tape a las nativas. Entonces usamos el acelerador, que es el fósforo, y el freno, que es el diente, o el diente de los ovinos, por ejemplo, que es muy selectivo para las leguminosas, para que en octubre no se nos pase de leguminosas. ¿Por qué? Porque acá pasamos a la segunda categoría, que son mejoramientos de campo en gramillados, que hoy son una base de gramilla, con o sin leguminosas, con o sin quizás algo de festuca, dependiendo de dónde estamos. Estamos más en un bajo o estamos en... ahí lo que realmente me gustaría transmitirles es, eso dejó de ser un campo natural, no hay más especies nativas. Es una mezcla de gramilla con leguminosas. Y es un potrero que tiene mucho más potencial que el que les deben estar sacando con esa mezcla de gramilla y algo de leguminosas. ¿Por qué? Pues generalmente se hicieron en suelos relativamente buenos ese mejoramiento, o al menos con un perfil de 30-40 centímetros, y construyeron fertilidad, porque algo de fósforo le deben haber puesto, y la leguminosa debe haber puesto algo de nitrógeno. Entonces tiene un montón de fertilidad que no la están pudiendo expresar en forraje de calidad. ¿Qué hacer con ese mejoramiento engramillado? Dependiendo un poco qué topografía tienen, pero así como está, no le están sacando todo el jugo. Evalúen si no les conviene hacer una pradera, hacer un verdeo, hacer otras opciones, pero no gramilla más leguminosas. Martín les puede contar de manejos del pastoreo muy agresivos, que bajan la gramilla y por ahí en unos años se recompone el campo natural si hay algún paspalum, si hay alguna nativa a la vuelta que pueda colonizar eso. De cada opción, bueno, ahora es muy cortito para charlar todo este tema, pero muchas veces en los predios hay un 10, un 15% de área que fueron mejoramientos muy exitosos, o sea, que estuvieron muy dominados por leguminosas. Alguna sequía de verano, como las que tenemos ahora, borró las leguminosas o les bajó mucho la densidad, y no está más las de verano para ocupar ese lugar, y ese lugar fue un lugar ocupado por gramilla, que es una especie que los animales se comen, pero dentro de la oferta de especies que tiene Uruguay, no es la más interesante, porque tiene una estación muy cortita, alma un colchón de pasto seco, no es una especie que te haga hojas bien largas, que te dé un bocado bueno, y no tiene muchas contras, digamos, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería remarcar con mejoramientos. Como venimos de tiempo, 19:21. Me parece que vamos a pasar derecho a lo de planificar, y voy a intentar hacerlo cortito, así tenemos, aunque sea media horita de charla y de preguntas. Este tema de planificar la oferta de marzo, ¿qué es lo que quiero mostrar acá? Es cómo lograr tener
un colchoncito de pasto así, en junio, julio y agosto. Mi impresión es que esto es dactilis, pero lo mismo es para rairazos o para cualquier gramínea, digamos, ¿no? Que a todos nos gustaría poder entrar a este tipo de cubiertas en el medio del invierno, y que usualmente muchos sistemas no lo logran, y eso uno lo ve como bajas ganancias de peso junio, julio y agosto. Después de agosto, después del 15, yo cada vez veo mejores manejos en que la gente ya confía que va a tener una explosión, y a veces le ponen urea para potenciarla, pero confían y cargan el campo y lo tienen con pasto, y las ganancias se recuperan ahí. Capaz que haya un poco de crecimiento compensatorio, pero que las ganancias junio, agosto son bajas. Y lo que vemos es potreros con baja disponibilidad. Si uno hace un análisis de calidad o de valor nutritivo, es muy bueno, tiene buena proteína, tiene buena digestibilidad. Lo que el animal tiene de limitante es que no puede llenar la boca, no puede tener bocados grandes en esa estructura cortita. ¿Y cómo hacemos a tener estructuras más grandes? Es acumulando el forraje antes de junio, o sea, acumulando el forraje cuando hace más calor. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a ver cómo se arman estas acumulaciones de forraje, siempre son, este es un macollito de dactilis o este es un macollito de festuca, ¿no? Y lo que uno puede tener es más o menos macollitos, pero cada macollito tiene algo así, 3, 3 y media, si es dactilis pueden tener 4 hojas verdes. Todas las hojas que están acá abajo, estas que fueron defoliadas, se mueren, porque es el ciclo natural de estas especies, y en este caso vemos una hoja que no se comió y que se murió, ¿no? Bien. Si estas hojas se producen en junio y julio, son cortitas, son hojas cortitas porque hace frío, y cuando hace frío, la tasa de elongación foliar es baja y las hojas quedan cortitas. Y las especies no pueden hacer 7, 8 hojas y tener hojas largas porque tienen muchas hojas. Hacen 3 o 4 y cuando producen más empiezan a morir. Entonces es difícil acumular forraje alto, como el que vemos acá, si lo empezamos a acumular en junio, julio. Las temperaturas buenas para acumular hojas largas son ahora, son fin de febrero, marzo y abril, y un poco de mayo, dependiendo cómo venga el invierno. El problema es que si nosotros acumulamos, este macollito lo tenemos así, el 15 de marzo, cuando lo vamos a buscar el 30 de julio, parte de este forraje se va a ver muerto, ¿sí? Porque las hojas siguen apareciendo y las hojas se siguen muriendo. Entonces es una ineficiencia en el sentido que produjimos pasto que no lo comimos. Eso no es lo mismo para todas las especies. Hay especies cuyas hojas viven más y hay especies cuyas hojas viven menos. Las que viven menos de las gramíneas es raigrasa anual y olcus y avena, ¿no? Esas hojas viven 100 grados días. Entonces, lo máximo que podemos acumular son 300 grados días. Grado día quiere decir la temperatura promedio del día. Entonces, un día que hay 15 grados, son 15 grados. Si al día siguiente hace 15 grados otra vez, ahí acumulamos 30 grados días. Bueno, si acumulamos 300 grados días, en raigrás empieza a verse en esencia. Una hoja no puede vivir más de 300 grados días. En festuca, 600 grados días. La vida que puede tener, cuánto puede estar verde una hoja de festuca, es el doble de tiempo que una hoja de raigrás. Entonces, este gráfico les intenta mostrar, con las condiciones de estanzuela, pero es muy parecido para distintos regímenes térmicos, porque Uruguay térmicamente no es tan distinto entre distintos lugares, cuántos días vive un centímetro de hoja que se produjo, vamos a ver, el 1 de abril. El 1 de abril, un centímetro de hoja de festuca en promedio vive 40 días. Entonces, si nosotros cerramos un potrero y lo dejamos empezar a acumular el 1 de abril, podríamos ir a comerlo 40, 45 días después, el 15 de mayo. Si lo empezamos a acumular el 1 de mayo, vive 50 días. ¿Se dan cuenta? Entonces lo vamos acumulando. Y fíjense cómo sube esto. Cómo el tejido que produjimos el 1 de mayo ya vive 10 o 15 días más que el que produjimos en abril. Y esto lo único que significa es que cada vez hace más frío.
Entonces, para acumular esos 600 grados días, cada vez nos lleva más días de verdad. Si estuviéramos viendo el de Rayras, lo que vemos son todas curvitas por acá abajo. Y las diferencias entre años son inviernos más calurosos, como el de 2017, o inviernos más fríos, como el de 2018. Y hay mucha variabilidad. Entonces, cosas como Festuca y Dactylis, que vive más o menos entre medio, 450 grados días, nos permiten acumular pasto en abril y moverlo sin perder calidad y sin perder mucho forraje, 45, 50, hasta 60 días al invierno. Lo que acumulamos acá, en abril, lo podemos trasladar, ir comiéndolo en junio, en julio y en agosto. ¿Para qué toda esta historia? Para que si vamos a tener una demanda de forraje, porque tenemos, por ejemplo, recría relativamente estable, junio, julio y agosto, y no queremos quedarnos con esas festucas súper cortitas en julio y agosto que nos premian mucho la ganancia de peso, lo que podemos hacer es empujar la producción ahora en abril, acumular pasto, sabiendo que parte de eso se va a perder, y esperar a que eso entre en la heladera del invierno y que quede más o menos así para poder ir comiéndolo en junio y agosto. ¿Cómo hacemos a empujar? Bueno, con mucho macollaje ahora en marzo, y si hay deficiencia de nitrógeno, acá es donde tenemos que poner urea. No tenemos que ir a poner nitrógeno en junio, donde la eficiencia es 5 kilos de pasto por kilo de nitrógeno, y las hojitas son todas chiquitas así, y no hay forma de generar el colchoncito. Hay que ponerlo acá y trasladarlo. ¿Por qué con Festuca? Porque es la que vive más largo. Si yo lo hago con Rayras, vamos a acumular, vamos a ver un montón de pasto, pero ustedes van a ver que abajo de eso hay un montón de hoja muerta. Ahí sí que perdemos mucho pasto. Rayras no es la especie mejor preparada para acumular mucho pasto verde y mantenerlo verde. Festuca es la mejor. ¿Por qué? Solamente porque las hojas viven más. Y Dactylis está en el medio. Entonces, es una herramienta que me parece que algunos de ustedes estoy seguro que ya la están usando, pero el hecho de que veamos tantas festucas con poca disponibilidad en el medio del invierno, bueno, alguna oportunidad seguro que en los sistemas tienen de hacer este manejo, que es, en esencia, no es casi diferente a lo que decía Martín de diferir, ¿no? Él decía, bueno, no difieran notatum, no difieran gramilla, difieran andropogon, difieran dilatatum. Acá es la que mejor se les adapta, es la que vive más, Festuca. Después de Dactylis, y la última que les puede dar ese jueguito es Rayras. Bueno, y ahí sí, lo voy dejando y dejamos para otro momento lo de cómo decidir las especies de una mezcla, si no nos vamos a quedar sin tiempo para las preguntas. Muchas gracias y disculpen lo rápido, pero así quería meter todo rápido y que podamos hablar.